Hermanos, hoy vamos a estar compartiendo. Mil disculpas porque me agarró la tarde del trabajo y el tráfico y por eso vamos a estar compartiendo desde aquí, desde el carro. Pero vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a estar viendo algunos versículos y en ellos pues vamos a aprender un poco sobre un gran mensaje. La verdad que los versículos de estos primeros versículos sobre el nacimiento de Jesús nos dan unas enseñanzas bastante grandes, bastante profundas y, y eso nos lleva, permítame un momento, y eso nos compromete, ¿verdad?, a tener un mayor compromiso con el Señor y son bien profundas cada uno de los versículos. Pudiéramos llevarnos un montón de tiempo, ¿verdad? Si estuviésemos estudiando a profundidad el Evangelio, ¿verdad? O los Evangelios, pero podemos aprender, ¿verdad? Con estos versículos en cortas frases, mensajes muy profundos para nuestra vida y muy edificantes, ¿verdad? Y vamos a comenzar en Lucas capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 10 y vemos que en ese momento se le aparece el ángel a los pastores, ¿verdad? Que están velando los rebaños en ese momento y observamos ahí algunos detalles. Vemos que prácticamente se les presenta el Evangelio a este grupo de pastores, se les presenta el Evangelio y se les presenta características importantes del Evangelio, ¿verdad? De lo que significa, por qué el nacimiento de Jesús. Estamos viviendo en un tiempo donde la Navidad se celebra, pero no se tiene mucho enfoque o la información correcta en cuanto a la Navidad. Como ustedes pueden ver, ahora las películas de Navidad y todo, lo menos que quieren incluir en estas películas es algo relacionado con la persona de Jesús, cuando en verdad la Navidad como tal tiene su razón de ser precisamente por el nacimiento del Señor Jesucristo, y no solamente el nacimiento, sino su función en esta tierra, ¿verdad? Lo que hizo en esta tierra. Y vamos a comenzar en la primera frase, en el capítulo 10, donde el ángel se acerca y les dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Lo primero que podemos aprender en cuanto al Evangelio es que son buenas noticias. Precisamente Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Yo creo que nuestro mundo y nuestro país está lleno de tantas malas noticias que estamos cada vez se nos dificulta poder encontrar una buena noticia. Si buscamos un diario, si buscamos una información en la televisión o noticias en el internet, se nos dificulta encontrar una buena noticia. Pero una del mensaje profundo del Evangelio es que es una buena nueva, ¿verdad? Es una buena noticia. Una buena noticia, ¿por qué? Porque el hombre era pecador, no tenía un salvador, y Dios ha provisto un Salvador. Dios mismo se ha provisto un Salvador eh, precisamente para la salvación del infierno, de la persona del ser humano, ¿verdad? Entonces, vemos la gran bendición de que es una buena noticia. El Evangelio es una muy buena noticia. Y tenemos un reto, hermanos, de compartir el Evangelio, de nosotros vivir el Evangelio precisamente porque nosotros ya lo creímos, ya somos creyentes, pero no solamente es de creerlo, sino también vivirlo y por otro lado poderlo transmitir a otros. Y sabemos que la mejor noticia que podemos transmitirle a otras personas es el Evangelio, porque el Evangelio no solamente va a transformar la vida de la persona, sino que va a transformar también su eternidad, ¿verdad? Imagínense cuántas personas se han perdido en este tiempo en la pandemia por el virus, cuántas personas ya no están con nosotros y cuántas personas de estas no conocieron personalmente al Señor Jesús, no escucharon el Evangelio, no escucharon esta buena noticia. Entonces tenemos una gran oportunidad para compartir esta buena noticia. El Evangelio es una buena noticia, pero también la palabra dice ahí pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Mire que son de gran gozo. ¿Por qué? ¿Por qué se produce gozo al escuchar el Evangelio?
Bueno, porque cuando el hombre reconoce que es pecador, ¿verdad? Muchas personas no valoran el Evangelio precisamente porque no han entendido que son pecadoras, porque no han entendido la gravedad de su pecado, sino que son personas que se creen muy buenas porque vivimos en un mundo que está tan lleno de pecado, tan lleno de corrupción, tan lleno de tanta maldad, que a veces el ser humano promedio se siente bueno y dice, no, yo no he matado a nadie, no soy violador, no soy terrorista, no soy nada de eso, y por eso se cree bueno, pero todo ser humano tiene pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el ser humano de verdad reconoce su pecado, se ve hacia adentro y ve a sí mismo el pecado y ve que el Evangelio es una buena noticia, una salida para el pecado, o la salida para el pecado, para el perdón de sus pecados y para evitar el infierno, entonces eso produce gozo en el ser humano. Nosotros como creyentes deberíamos de vivir con gran gozo, recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros, que nos ha perdonado. Qué bueno es saber que podemos valorar eso, que podemos valorar la salvación más que cualquier otra cosa en nuestra vida. A veces perdemos el enfoque y valoramos a veces mucho la salud, valoramos las cosas materiales, la familia, pero tenemos que valorar también y en primer lugar la salvación, porque el ser salvos, todo lo demás tiene sentido cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Entonces, vemos que son nuevas de gran gozo, pero también dice ese pasaje, dice que son para todo el pueblo. Y hermano, eso es importante que podamos entender que el mensaje del Evangelio es para todos. En este pasaje, el ángel se les presenta, si ustedes ven, a pastores que representaban una clase social pequeña o una clase social o económica baja en el pueblo de Israel, que no eran muchos de ellos no eran ni dueños de sus propios rebaños, sino que los contrataban, eran jornaleros para cuidar esos rebaños. Pero también Dios se mostró a los de Oriente, ¿verdad? A los que llamamos Reyes Magos, ¿verdad? Que eran personas que sí tenían cierto poder económico, cierto poder social, y entonces estas personas también. Entonces vemos que el Evangelio es para todo el pueblo, así como se promueve aquí, y el ángel le dice a los pastores que el Evangelio es no solamente para los ricos o para los pobres, para los enfermos o para los sanos, es para todos, ¿verdad? Y no solamente para el pueblo de Israel en aquel momento, sino para todos nosotros como gentiles también. Pero también vamos a seguir viendo los puntos, ¿verdad? De que dice que el Evangelio dice de gran gozo y que será para todo el pueblo. Pero miren que la frase que se usa ahí es será. El Evangelio, ¿por qué no dice es una bendición para todo el pueblo? ¿Por qué? Porque el Evangelio iba a ser efectivo para aquellas personas que reconocieran a Cristo como Señor y Salvador, pero para las que no. O sea, Cristo murió en la cruz por todas las personas del mundo, pero solo aquellas personas que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, experimentamos eso y ahí eso se convierte en una buena noticia para nosotros. Ahí tenemos gozo, ahí ya dejamos a un lado el temor, ¿verdad? ¿Por qué? Solo en ese momento el Evangelio se vuelve efectivo, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor. Entonces, muchas personas andan por ahí diciendo, no, es que Dios es muy bueno, Dios a nadie va a enviar al infierno, y esto y lo otro, todos somos hijos de Dios. No, pero la palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos que el Evangelio solo es efectivo en aquellas personas que lo viven, que lo creen y que lo practican, ¿verdad? Entonces, no es solamente por escuchar, yo sé que Cristo murió en la cruz y ya, no. Tengo que poner mi fe en Cristo para poder experimentar una nueva vida. Pero también, hermanos, pasamos al versículo 11, al versículo 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. También tenemos que saber no solamente que el Evangelio es para todo el pueblo, sino también que os ha nacido. Miren que la palabra que usa el ángel ahí es os ha nacido. ¿Por qué? Porque los ángeles no necesitan salvación, los ángeles no necesitan redención. Entonces el ángel se está comunicando con un ser humano y le dice, miren, a ustedes os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Os ha nacido. Entonces, el ángel está comunicando que es un privilegio para nosotros como seres humanos poder experimentar el amor de Dios y poder experimentar el Evangelio y poder vivir la vida cristiana. Es una gran bendición que ellos no tienen, ¿verdad?
Entonces, estamos disfrutando y nosotros por la eternidad vamos a adorar el nombre del Señor, recordando cómo Él nos perdonó de nuestros pecados, viviendo agradecidos. Pero los ángeles no pueden decir eso porque no están en ese plan, no entran en ese plan de redención, de salvación, y nosotros sí. Entonces dice, os ha nacido hoy. Entonces, Dios se fijó en nosotros, se enfocó en nosotros, ¿verdad? Para enviar a su Hijo a morir en la cruz. Dice, os ha nacido hoy. El Evangelio ya estaba disponible en ese momento. Cristo nació en un pesebre, ya está disponible. El Evangelio está disponible actualmente, hermanos. El Evangelio, esa palabra hoy, se repite varias veces en la Biblia, hablando de la oportunidad que tiene el ser humano de poder acercarse hoy, ¿verdad? A veces muchas personas dicen, no, yo mañana, para mañana o cuando más adelante en mi vida voy a formalizarme, pero eso no es lo más importante, hermanos. Lo más importante es hacerlo hoy, aprovechar hoy ese regalo del Señor. También dice que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿verdad? Un Salvador no quiere decir que hayan más salvadores, ¿verdad? Sino que es la salvación específica por la cual Cristo vino a morir en la cruz. Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Es cierto que somos bendecidos con salud, prosperados económicamente y con muchas bendiciones familiares, personales, pero lo principal para lo cual el Señor vino a morir en la cruz fue por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces fue para la redención. Por eso dice un salvador, porque es un tipo de salvación. Yo puedo ser salvo de una enfermedad, puedo ser salvo de esto, pero la mayor salvación es la salvación del infierno, la salvación del el precio del pecado, ¿verdad? Que Cristo pagó en la cruz. Entonces dice un salvador que es Cristo el Señor. Entonces vemos que el Evangelio también es el cumplimiento del Mesías prometido al pueblo de Dios y a otras naciones. El Evangelio es el Mesías prometido, ¿verdad? Cristo cumplió todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, en la vida de Cristo se cumplieron, considerándolo o poniéndolo en la posición que al cumplir todas esas profecías como el Mesías prometido para el pueblo de Israel y para todas las naciones. Ahora la salvación la tiene disponible no solamente el pueblo de Israel, ¿verdad? Durante mucho tiempo el pueblo de Israel creyó que solo ellos tenían acceso a Dios, pero ahora todos, gracias a la misericordia de Dios, tenemos acceso a poder acercarnos a Dios. También en los versículos que siguen, y sobre todo el eh, versículo 14, dice el canto, ¿verdad? Y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí podemos también entender que el Evangelio llena todas las expectativas de Dios. O sea, el plan perfecto del Evangelio llena todas las expectativas de Dios. En la cruz se satisface la justicia de Dios, pero también se satisface la misericordia de Dios. Entonces, no hay otra forma de acercarse a Dios solamente mediante el Evangelio del Señor. Entonces vemos mediante la persona de Cristo, ¿verdad? Cristo satisface y por eso dice gloria a Dios en las alturas. El Evangelio glorifica a Dios. Cuando cada persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, por eso dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos, porque eso glorifica a Dios, glorifica el plan perfecto de Dios. Pero cuando viene un ser humano y dice, no, yo no quiero tomar el camino, ese camino de Cristo, sino que voy a seguir otro camino, voy a buscar esta religión, voy a hacer obras, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de esa forma voy a agradar a Dios, o voy a seguir mis tradiciones familiares, eso no agrada a Dios, eso no glorifica a Dios, ¿verdad? Entonces, lo único que glorifica a Dios y el único camino al Padre es el Señor Jesucristo. Y la última parte dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y el Evangelio, hermanos, trae paz al corazón del hombre, pero también el Evangelio no solamente trae paz al corazón del hombre, sino también dice buena voluntad de parte de Dios para con el hombre. Tengamos mucho cuidado, todos esos versículos a veces se han tergiversado en algunas versiones y dice, en una versión dice, y paz de Dios para los hombres de buena voluntad. No, lo que dice ahí es la buena voluntad de Dios para con el hombre. El Evangelio es eso, el Evangelio es que Cristo vino, nació en un pesebre, creció, murió en la cruz para el beneficio del hombre por la buena voluntad de Dios. Y eso trae paz al corazón, hermano. Y yo sé que muchos de los que estamos en la reunión hemos experimentado
esa salvación, hemos experimentado esa paz que ahora tenemos. Por ejemplo, en mi caso, yo antes tenía mucho temor de la venida de Cristo, ¿verdad? Pasaba pensando, preocupado sobre la venida de Cristo, soñaba mucho, ¿verdad? Pensando en la venida de Cristo, con temor de quedarme. Pero desde el momento que recibí a Cristo como Señor y Salvador, ahora tengo paz, ¿verdad? Y sí es cierto que nos da temor la muerte, nos da temor la enfermedad, nos da temor muchas de estas cosas, porque es natural en el ser humano, pero sí estamos totalmente seguros y tenemos paz con Dios, que hemos creído en Cristo, y no ha sido por nuestras buenas obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, lo cual nos salva y nos pone en un lugar seguro, ¿verdad? En la mano de Dios. Entonces vemos que podemos ver ahorita una gran oportunidad en este tiempo, hermanos, que se celebra Navidad y Año Nuevo. Muchas personas están en una muy buena condición para poderles compartir el Evangelio. Están en una muy buena condición para poder acercarnos y compartirles el Evangelio y hablarles del verdadero sentido de la Navidad. ¿Verdad? Que la Navidad no es una, porque hay personas que no saben de cuál es el verdadero sentido de la Navidad, sino que creen que solo es regalos, compartir esto y lo otro, sino que va aún más allá, ¿verdad? La base de la Navidad es precisamente el nacimiento de Cristo. Por otro lado, hay personas también que les gusta mucho la ternura del bebé en el pesebre y esto y lo otro, los cantos navideños y todo, pero cuando se les comparte el evangelio completo y se les habla de que ese bebé no quedó bebé, sino que creció, ¿verdad? Y al crecer llegó a la cruz, murió por los pecados de toda la humanidad, entonces ya no le gusta mucho, ¿verdad? Le gusta más la figura como tierna de un bebé, pero no le gusta la figura grotesca en la cruz. Pero en verdad que la figura grotesca en la cruz lo que demuestra es la gravedad del pecado. Entonces Cristo murió en la cruz precisamente por la gravedad del pecado, cargó en él todos los pecados de la humanidad. Entonces tenemos que comunicar ese mensaje a las personas. Primero hacerles ver de que sí son pecadores, pero que Dios les ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas, ¿verdad? Pero también nosotros, hermanos, poder empezar a vivir el Evangelio, disfrutar este tiempo de Navidad, viviendo una vida agradable a Dios, pero disfrutando, sabiendo que nosotros sí entendemos el sentido. Cuando canto los himnos navideños, me alegro porque yo entiendo el sentido, yo sé por qué estoy cantando, no solamente porque la música es muy bonita, sino porque estoy viviendo esa salvación que Dios prometió al hombre, ¿verdad? Cientos de años antes de que naciera el Señor Jesús y ahora, 2000 años después, lo estoy disfrutando, ¿verdad? Yo estoy disfrutando la Navidad a plenitud, no porque me traiga recuerdos o esto o lo otro, no, sino que la disfruto precisamente porque sé que es el nacimiento de Cristo, no solamente en un pesebre, sino también en mi corazón. Entonces, el reto, hermanos, que les comparto con estos versículos es poder darle tener mayor compromiso con el Señor en este tiempo de Navidad y Año Nuevo. Puede ser un tiempo muy bueno para reflexionar, para en medio de tanto ir y venir, de tantas situaciones, poder sentarnos y reflexionar de manera personal, de manera familiar, y poder reflexionar en la palabra de Dios y acercarse a Dios y poder poner nuestros planes a tono, ¿verdad? Con los planes del Señor. Entonces tenemos una gran oportunidad, hermanos, para compartir el Evangelio. Vemos que estos pastores a los cuales se les compartieron estas palabras, me imagino que sus vidas cambió totalmente, así como también los reyes que llegaron de Oriente, ¿verdad? Que llegaron ahí estas personas y cuando llegaron al pesebre su vida cambió. Bueno, Dios le guió a irse por otro camino, por el riesgo que era de volver por el mismo camino. Entonces, en verdad que cuando tenemos un encuentro personal con el Señor no podemos seguir siendo las mismas personas, tiene que haber cambios en nuestra vida y la idea, hermanos, es poder disfrutar la vida en abundancia que el Señor nos da, ¿verdad? La vida en abundancia que el Señor nos provee. Entonces, ese es el corto mensaje, hermanos, que Dios les bendiga y podamos seguir alabando al Señor y glorificándole con esta reunión. Dios les bendiga.